Hola, buenas tardes. Antes que nada, espero que te encuentres, tanto tú como tu familia, tu comunidad, muy bien en este momento. También pues felicitar a todos y todas aquellas que están celebrando el Día del Psicólogo en México. Me presento, mi nombre es Eri Guerrero. Fui invitado a formar parte de esta experiencia, de este encuentro, el Mundial de Psicoterapias Basadas en Evidencia. Estoy muy agradecido y honrado por ello. Espero poder con mi presentación justificar el acto de haberme invitado. Y pues, Itecoga Acapulco, muchas gracias eh, por ponerme en tan entrañable y admirable grupo de psicólogas y de psicólogos que estoy seguro de alguna manera en sus presentaciones habrán tocado este tema. Intentaré yo hacerlo de una manera, digamos, no exhaustiva, pero sí brindando algunos elementos que, como el título de la diapositiva nos sugiere, perdón, eh, nos permitan ante este mar de aproximaciones psicoterapéuticas, sobre todo lo que se propone bajo ese nombre, nos permita separar la paja del trigo, ¿sí? Es decir, encontrar precisamente qué es eso de la prueba o la evidencia científica en todo este campo. Muy bien, sin más, pues vamos a comenzar. Una pregunta que yo me hice para iniciar esta presentación es, bueno, ¿por qué hablar de psicoterapia o de práctica clínica basada en evidencia? Y pensé, bueno, porque pues no podemos ir por ahí en el ejercicio profesional, también si eres estudiante, te digo, ni en la formación, eh, con los ojos vendados. Es decir, basándonos únicamente en ese sentido de la imagen en nuestras creencias, en lo que alcanzamos a intuir, en una limitación de notar aquello que configura nuestro campo profesional de la psicología clínica y pues que si ubicas la película pues darás cuenta de que en esa situación en particular que vemos en la imagen fue muy difícil, sí, fue muy difícil ir con los ojos vendados. Si bien los personajes de esta película hay un motivo por el cual tienen que ir con los ojos vendados, resulta que en la realidad, pues hubo un Beatbox Challenge, en donde la gente emuló este comportamiento, se tapó los ojos, cubrió los ojos, salieron a caminar, algunos a correr, algunos incluso a manejar. Y pues Netflix tuvo que, de alguna manera, pronunciarse ante estas formas de comportamiento irracional y pedirle a la gente que dejaran de comportarse de esa forma. Yo tomaría esto como una manera también de decirle a psicólogas y psicólogos clínicos que es importante quitarse la venda de los ojos, no hay razón para tenerla. Entiendo que muchas veces, pues no por malas intenciones, las personas se encuentran mirando en en cierto sentido hacia ciertas orientaciones. Entonces, espero que el hablar de práctica basada en evidencia te permita ampliar, ¿sí? Vamos a decirlo así, tu campo de observación con respecto a este tema, ¿no? Del ejercicio y la práctica en psicología clínica. Muy bien. Eh, el término relevante de entrada es el término de evidencia. ¿Sí? Antes de hablar de práctica psicológica basada en evidencia, bueno, pues, ¿qué es eso? Hay una acepción coloquial y una acepción científica. Esta es la que nos da el diccionario, según la adaptación de 2014 de la Real Academia de la Lengua Española. Evidencia es la cualidad de evidente o cosa o tema que es evidente, ¿sí? Eh, Esto va ligado como adjetivo. Tenemos que decir que evidente es, digamos, el
adjetivo que usamos cuando algo es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda o negado. Ojo con esto, porque en ciencia, claro que se pone en duda, ¿sí? Inclusive se puede contrastar la evidencia que nos dan diferentes, vamos a decirlo así, formas de evaluación o de intervención en psicología clínica. Y pues tiene un origen como todos los términos de todos los idiomas, ¿no? Tal, pero pues, lo importante es que el sentido del inicio de la presentación pues tiene que ver con el ver, precisamente. Ahora, si hablamos de psicología, y aquí me estaría refiriendo más bien a la psicología clínica, lo específico, tenemos que tomar en cuenta que la evidencia siempre es el producto del trabajo de investigación sistemática como tal. La sistematización del conocimiento, psicología, eh, no solo tiene una relevancia científica, ¿sí? Como tal, es decir, no solo abona en términos disciplinares, sino que también tiene una relevancia y pertinencia social. Y es nuestro deber buscar que sea así, ¿sí? Trabajar en ese sentido. Podemos ver que los productos de la investigación, según esta definición que nos da la Asociación Americana de Psicología, pues tienen que ver precisamente con estrategias de evaluación e intervención, es decir, con prácticas, con el estudio de problemas clínicos en poblaciones determinadas, en situaciones de laboratorio y de campo. Pero también, y esto no es poca cosa, tiene que ver con la investigación básica. Opino que algunas de las limitaciones que parecería, observo en algunos colegas que hablan de práctica basada en evidencia, es pensar que práctica basada en evidencia solo hace alusión a que la hay o no la hay para ciertos tratamientos, pero también es importante observar lo que es subyacente a estas prácticas, es decir, los procesos psicológicos que están implicados en la situación de cambio. Y esos procesos psicológicos y o mecanismos pues se estudian dentro del área que denominamos investigación básica, no exclusivamente en psicología, sino que también hay campos afines. Pensemos para la psicología clínica como campos afines, la psicofarmacología, la neurofisiología, entre otras muchas ramas, me refiero en este sentido, de investigación experimental que nos pueden clarificar dichos mecanismos implicados, ¿sí? A la hora de hablar del comportamiento de los individuos. Muy bien, entonces tenemos estas dos excepciones y esta última evidentemente es con la que nosotros vamos a estar desarrollando el tema. Muy bien. Con respecto, porque creo que estoy cubriendo nada más lo de la relevancia científica, la relevancia social, pues es de que si el conocimiento básico eh, puede dar respuesta a ciertas problemáticas que viven los seres humanos en su día a día, es decir, situaciones que son no solamente clínicas, sino también socialmente relevantes, pues bien, en ese sentido, es importante dar respuesta a ello a través de los hallazgos, ¿no? Ahora sí que la mejor evidencia disponible. Va. Yo espero que todos los que estamos presentes en este encuentro, espero, estemos en una situación contraria a lo que muestra esta imagen. Algunos autores han señalado que no solamente en psicología podemos encontrar personas, tanto profesionales, inclusive investigadores, inclusive, estudiantes que sostienen que no solo todo vale, sino que todo vale lo mismo. Yo creo que es una reflexión importante en este día del psicólogo, pensar si todas las aproximaciones que sabemos, que identificamos dentro de la psicología clínica, realmente tienen el mismo valor. Inclusive pensar, bueno, de qué formas podemos nosotros evaluar precisamente estas aproximaciones, ¿no?
pienso que de ello va lo que es práctica basada en evidencia, ¿no? Nos permite lograr establecer precisamente un posicionamiento frente a todas estas aproximaciones. Y pues bueno, si me lo permites, tomo como ejemplo este plano de una casa que posiblemente muchas de nosotros conocemos y que inclusive nos resulte gracioso, ¿no? El acordarnos de las cosas que ahí han acontecido. Pero a pesar de que estos planos en diferentes dimensiones se ven muy bien, creo que es importante señalar que esta estructura carece de sentido, ¿sí? Tomamos en cuenta que no vemos ahí lo que sus personajes hacen, ¿sí? Es decir, lo que no solamente son los componentes en términos de espacios, en términos de dimensiones, sino que también pues en términos de qué cosas se desarrollaban, qué situaciones se desarrollaban allá adentro, es decir, qué procesos, ¿sí? Se pueden observar al interior de esta organización. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque, bueno, pues práctica psicológica basada en evidencia se entiende como un modelo, es decir, una concepción del quehacer profesional en psicología clínica, pero también es un proceso, es decir, tiene un desarrollo, un seguimiento eh, que pienso que está bastante bien identificado al día de hoy, que nos señala precisamente formas de comportamiento del psicólogo, la psicóloga clínicos dentro de su práctica como tal y cómo se va, repito, desenvolviendo en ello. A pesar de que pues creo que cualquier texto que toque el tema va a recurrir a lo que es también conocido dentro de esto las prácticas basadas en evidencia como medicina basada en evidencia, pues se tiene que recurrir al contexto histórico, ¿no? Yo no voy a hacer un recorrido para nada amplio, sino simplemente señalar este aspecto que fue pues un evento relevante, el desarrollo de una formación de médicos a principios del siglo XX que fuera más rigurosa, que se apegara precisamente en aquel entonces pues a los resultados de la observación minuciosa y sistemática de la salud. Y pues tal que este Abraham Flexner, con su reporte, pues resultó ser una guillotina en donde si los programas formativos en aquel entonces en Estados Unidos y Canadá cumplían con algunos de esos criterios, insisto, derivados de la investigación científica, pues entonces se podían, ¿cómo decirlo?, mantener como planes de estudio y los que no, pues se tenían que ir cerrando. Muchas facultades o escuelas de medicina en estos países tuvieron que cerrar a razón de ello, ¿no? Entonces, eso nos permite ver que una disciplina afín, como lo es la medicina, pues también ebullieron este tipo de preocupaciones por tener una práctica mucho más certera, confiable, vaya, eficaz a la hora de tanto evaluar como intervenir ciertos problemas humanos, aquí en específico los relacionados con la salud biológica. Pero también esto tuvo ecos en otras, insisto, disciplinas afines, como lo son el trabajo social, como lo son la enfermería, y como lo pueden ser muchas otras áreas de lo que se denomina el campo de la salud, incluido en ello, pues evidentemente la psicología. Entonces, algunos autores sostienen que la medicina basada en evidencia se puede establecer como la raíz de la práctica basada en evidencia, sí, en todas estas disciplinas que señalo, pero también tenemos que en la psicología ha habido sucesos que al interior de esta, sobre todo en el ámbito de la intervención psicológica, le han permitido irse abriendo camino en esto de la PBM. Un artículo seminal en ese sentido, pues es este de Einstein sobre los efectos de la psicoterapia. No te contaré mucho sobre el artículo porque pues, la invitación es a que tú lo revises,
pero grosso modo, pues el asunto fue poner a prueba cierta forma de psicoterapia muy popular en aquel entonces, estamos hablando de 1952, eh, a razón de si esta psicoterapia y sus efectos superaban el no tratamiento, es decir, era un diseño experimental tradicional, grupo experimental y grupo control. Hicieron algunas comparaciones, obtuvieron algunos resultados, chécalos. Eh, Me gusta retomar de ese artículo esta conclusión donde el autor pues, señala lo relevante de disminuir la fuerza de las creencias. ¿Recuerdas lo que hablábamos al principio? La cuestión de recargarnos sobre la intuición, la especulación, lo que creemos que está ocurriendo. En el caso de la psicoterapia, podemos tener muchas creencias al respecto de la orientación o, vamos a decirlo así, del enfoque bajo el cual estamos trabajando. Pero el asunto importante, nos recuerda Einstein, que es aumentar la cantidad de los datos disponibles. Es decir, no basarnos en la creencia, sino basarnos en la evidencia. Aquello que nos puede dar algo más de seguridad sobre los procedimientos que estamos empleando. Bien. Y pues evidentemente esto da para muchísimo, ¿no? Tuvo su eco la Asociación Americana de Psicología en 1993 a través de la División 12, que es la Sociedad de Psicología Clínica. A un paréntesis, si no conoces el sitio web de la División 12, créeme que puede ser un muy buen recurso para enterarte más de este asunto de tanto los tratamientos como los problemas o la psicopatología en la que se aplican, en la que han mostrado ser evidentes o viceversa, en qué psicopatologías son, cuáles son los tratamientos que han mostrado ser más eficaces y útiles. Entonces, todo esto empezó en la década de los 90 a través de la formación de grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo se mantienen todavía hasta la fecha, de hecho, podríamos decir que se han multiplicado en Estados Unidos y por fuera de la APA, pues hay reportes de investigación que ahorita veremos más adelante, que se presentan en ciertas, vamos a decirlo así, ciertas formas de análisis sobre la efectividad y eficacia de los tratamientos y que pues permiten ir puliendo precisamente la evidencia disponible, ¿no? Eh, Estos son momentos importantes para la psicología clínica. Hay reportes, te decía, como puede ser que presentaron Diane Chambliss y Thomas Holendick sobre las intervenciones psicológicas con apoyo empírico, o respaldo empírico, le dicen algunos otros. También en 2006, pues ahora sí que el grupo de trabajo de PBE, de práctica basada en evidencia, pues nos habla ahora de prácticas psicológicas basadas en evidencia, ¿no? Este documento es el posicionamiento que asume la APA frente a lo que es la relevancia de la PBE, frente a lo que es cómo o cuál tipo de investigación metodológicamente hablando respalda, cuando hablamos de PBE, asuntos que tienen que ver con las características de la población, de los individuos, las características o componentes técnicos propiamente de la intervención, los procesos o mecanismos de cambio, es decir, todo aquello que resulta elemental de este tema, ¿sí? Hay un posicionamiento de la APA, podríamos decirlo así, tiene sus propias políticas con respecto a lo que es una práctica basada en evidencia. Puedes consultarlo. Ahora bien, algunas características podrían ser más, que estas podrían ser otras quizás, pero creo que estas nos pueden servir para eh, bosquejar en términos generales qué es esa psicología clínica basada en evidencia. Estas características también están en otras disciplinas, en otras profesiones que adoptan este modelo de PBM. El enmarque es ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que hay diferentes eh, rubros, sistemas que se articulan dentro de la PBE
Y pues la interacción entre estos, sí, es algo que debe ser tomado en cuenta a la hora de la producción de PBE. Te pondría como ejemplo esta cuestión, una práctica, una aproximación psicoterapéutica, una manera, digamos, de hacer evaluación del comportamiento dentro de la psicología clínica, eh, puede tener algún tipo de relevancia para los que toman decisiones. Me refiero en el diseño y generación de política pública, evidentemente lo puede tener, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de cómo dos ámbitos se involucran para la generación de un bien social. Ahora también tiene que ver con la experiencia clínica desde una conceptualización, digamos, diferente al pensar que experiencia clínica es una capacidad del individuo de tener una intuición suprahumana, casi un sexto sentido, para desarrollar su trabajo en tanto clínico. Acá no es así. En PBE, experiencia clínica es el resultado propiamente de las competencias, habilidades que puede mostrar el psicólogo clínico, es decir, su repertorio conductual en el ejercicio de esa profesión. Las dimensiones que son tomadas en cuenta se reducen por lo general a la cuestión de la eficacia que puede tener estos procedimientos, pero también a su utilidad. Regularmente lo que se espera es que si hay un procedimiento, una aproximación, sea tanto eficaz como útil, ¿sí? Y creo que eso es una característica muy importante de una psicología clínica basada en evidencias o basada en la prueba. También tiene que ver con el funcionamiento en red, es decir, aquí no son solamente psicólogos clínicos en términos de práctica los protagonistas, ¿no?, de PBE, sino que también son los investigadores, sino que también son las agencias y asociaciones relacionados con el ámbito de la salud, o si es posible con el ámbito particular de la psicología clínica, y todo el trabajo que se desarrolla al interior de estas agrupaciones tiene que articularse, ¿no? En la PBE hablamos de funcionamiento en red como tal, pero también no solamente una red constituida, vamos a decirlo así, por psicólogos, psicólogas clínicos, sino que también es una red en términos transdisciplinares. Hay una aproximación a ciencias y profesiones afines a los intereses de la psicología clínica, en tanto práctica basada en evidencia. También otro es que pues, inevitablemente así como hay una insoslayable relación entre la práctica clínica y la investigación de estos procederes, pues se espera que ello tenga como producto, vamos a decirlo en términos sociales, pues política pública. Es decir, que estos procedimientos se puedan establecer como accesibles a la población y que si tú tienes un problema, digamos, algún tipo de psicopatología o cuadro psicopatológico, pues puedas tener disponible un tratamiento con evidencia, es decir, que ha demostrado ser eficaz, que ha demostrado ser útil para esa situación o problema que tú estás viviendo en ese momento. Creo que esto es muy, muy importante subrayar. En tanto aproximación científica, el modelo de PBE, en psicología clínica, pues, tendrá estas características, ¿no? Hay modelos psicopatológicos, lo sabemos, diversos, sobre la etiología, sobre lo que es la explicación del cuadro psicopatológico X o Y, ¿sí? Pero también estas aproximaciones, algunos le llaman escuelas de psicología clínica, pues tienen que de alguna manera planear e implementar técnicas, ¿no? Tanto digo en el rubro de poder realizar evaluación, digamos también para poder vaticinar, pronosticar el desarrollo de esa psicopatología en particular con o en ausencia de tratamiento,
también pensar en lo que sería la intervención propiamente, los componentes que acompañan, constituyen a cada aproximación. Se tiene que hablar también de cuáles son los mecanismos de cambio. Esto es sumamente relevante en cuanto a que, pues, yo podría decir, pues existen gran cantidad de psicoterapias, pero cuando hablamos de una psicoterapia orientada científicamente, esta nos puede detallar cuáles son los mecanismos de cambio, es decir, explicar cómo la intervención es que produce los efectos que produce. No solamente decir esta intervención es eficaz, sino que podemos explicar por qué es que es eficaz, por qué es que también puede dar esos resultados, ¿no? Y pues ante todo, siempre van a estar respaldadas empíricamente y van a tener espacios en los que presenten sus resultados, ¿sí? Por ejemplo, esos espacios pueden ser revistas arbitradas, pueden ser revistas en donde hay revisión de pares, en donde se presenta precisamente la evidencia. Entonces, cuando tenemos una aproximación psicoterapéutica orientada científicamente, vamos a ver estas 4 características. Algunos autores señalan de que hay un montón de aproximaciones que se pueden clasificar desde las más puras y ortodoxas hasta las más eclécticas e integrativas, pero el asunto es que hay muchísimas, pero todavía en todos lados hay muy poca evidencia, hay muchos vacíos en la cuestión de las pruebas, la contrastación que se está haciendo de estos procederes. Entonces, mucha, digamos, tecnologías en ese sentido, pero poco conocimiento del respaldo de esta. Yo creo que eso es una invitación para todas y todos nosotros. No es necesario así como que revisar minuciosamente toda esta tabla en esta presentación, pero lo que sí es importante es reseñar que en la parte izquierda pues tenemos las, digamos, metodologías que comúnmente se utilizan, todo lo que es psicología clínica basada en evidencia, a partir precisamente de líneas de investigación determinadas, ¿no? Por estos grupos de estudios, estos grupos tanto de investigadores como de practicantes de psicología clínica. Sin embargo, si algo podemos detallar de esto, es justo casi al final de la tabla, lo que son los ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos controlados, ¿no? Esta es, digamos, la metodología considerada más rigurosa, considerada más confiable a la hora de reducir el sesgo precisamente presente en cualquier forma de intervención o de evaluación en este campo. Entonces, los ensayos clínicos aleatorizados, RCTs, es muy importante conocer cuáles son los criterios bajo los cuales nosotros podemos formular un ensayo clínico con esas características, con esa mira, ¿sí? En cuanto al control riguroso. Y precisamente, pues buscar esa validez interna, es decir, que ese procedimiento que estamos poniendo a prueba pueda mantenerse firme en una siguiente contrastación y en otra contrastación y en otra contrastación como tal, así que no sea un proceder frágil o endeble. Otra cuestión importante de esta tabla pues son los estudios de tipo meta-análisis, en donde podemos, si varios tratamientos dentro de una misma categoría, vamos a decirlo así, dentro de un tipo de diagnóstico X y Y en este ámbito, hablan o reportan efectos del tratamiento a la hora de que estos han sido puestos a prueba, pues lo que hace el metaanálisis es presentar una estimación sobre la magnitud de los efectos de esa diversidad de tratamientos en esa población o cuadro psicopatológico en particular. Y pues otro que ha resaltado, creo, pero levantado cierta discusión, sobre todo desde el análisis de la conducta, es los experimentos de caso único, ¿no? El diseño conductual N igual a 1, que responde a una noción ideográfica, que a veces
parecería que en este ámbito, pues, a la hora de reportar, a la hora de leer un metaanálisis o una revisión sistemática, apremia y se valora, quizás algunos dirán se sobrevaloran los RCTs, ¿sí?, por encima de otras metodologías que también pudieran dar respuesta precisamente a cuáles son los mecanismos y procesos de cambios subyacentes, ¿no?, a la intervención. Pero bueno, eso queda para después. Es importante destacar también en esta otra tabla que si hablamos de evidencia podemos ubicarla en diversos niveles como tal, ¿no? Podemos decir que pues hay tratamientos que están bien establecidos, con la eficacia que se ha demostrado a través de diferentes procedimientos, ¿no? Ahí está un poco más detallado la tabla, pero también los hay probablemente eficaces, hay posiblemente eficaces, una cosa es que sea probable, otra cosa es que sea posible, hay tratamientos experimentales y algo muy importante es que también hay que conocer que hay reportes sobre tratamientos de eficacia cuestionable, ¿no? Eh, Evidentemente, como se puede observar arriba de la tabla, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los criterios metodológicos, ¿no?, bajo los cuales pues podemos hablar de un tipo o nivel de evidencia X o Y en los tratamientos disponibles en psicología clínica. Espero hasta aquí estar abarcando con claridad lo que es este tema. Insisto, es muy amplio. Bueno, una manera de resumir lo que hemos hablado hasta acá es que la prueba científica de las prácticas psicológicas o en evaluación o de intervención, pues a mayor rigurosidad hay menor sesgo. Entonces, si estás interesado o interesada en hacer investigación o estás haciendo investigación dentro del campo de la psicología clínica, pues bueno, sería importante que seas riguroso en ese proceder y esto pues probabiliza el hecho de que haya una menor aparición del sesgo. Hace rato decía, pues, un menor margen de error, ¿no?, en los datos que se puedan reportar. Como modelo, si recordamos por ahí diseño arquitectónico que veíamos hace rato, pues bueno, como modelo, este sería el diseño, ¿no?, la estructura sobre la cual se habla de PBE en este momento. Vemos que se articulan tres círculos, que es la mejor evidencia disponible. Ya hemos visto que la mejor evidencia disponible no surge de la nada, sino que surge de lo que es la conjugación de los productos, digamos, como de la investigación clínica, en tanto desarrollo tecnológico, en cuanto a aplicabilidad de esos conocimientos, pero también en la investigación básica en cuanto al estudio de fenómenos y procesos relacionados, ¿no?, con los intereses de una práctica psicológica en el ámbito clínico. Tenemos que también se deben tomar en cuenta todos aquellos recursos disponibles. Con recursos nos referimos tanto a la infraestructura que respalda el procedimiento, pero también los repertorios comportamentales profesionales del practicante, ¿sí? Inclusive ahí sugeriría revisar lo que se conoce como el modelo de practicante investigador. Es un modelo que ha surgido como en diferentes momentos del siglo pasado, de nuestro tiempo también, en diferentes lugares, ¿no? Y lo que se insiste es que en la formación de psicólogos que van a ámbitos muy específicos perdón, de ejercicio, pues bueno, no se deje de lado la parte, digamos, de la investigación científica y se conjuga, ¿no?, en ese modelo de practicante e investigador, ¿no? Debe haber cierta reciprocidad en esos ejercicios. También, volviendo a este punto, pues modelos se toman en cuenta las características del individuo, que podríamos nominar muchísimas, ¿no?, como tal. Entonces, todo esto se enmarca dentro de un contexto. Recuerda que decíamos que una característica de PBE es que se enmarca ecológicamente, es decir, todo esto se da en un contexto
contexto organizacional, en un contexto de las instituciones, de las universidades, de los centros de atención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que permitiría producir todo esto? Repito, pues una toma de decisiones con fuerte respaldo. Y esa toma de decisiones puede alcanzar o ha alcanzado en muchos países esos niveles de la generación de política pública coherente con la o correspondiente hacia la evidencia que se tiene de los procedimientos. Aquí me gustaría señalar que pues, muchas veces esto se traduce en términos institucionales en la generación de guías para la práctica clínica. No solamente las instituciones públicas, también las privadas pueden generar, ¿no?, estas guías, y sería importante que si estás en México o en algún país de América Latina, revises tu país, dentro de la Secretaría o Ministerio de Salud Pública, pues qué se ha dictaminado a ese respecto, cuántas guías se tienen. En México tenemos algunas, tal, no considero que sean las suficientes, no considero que estén acabadas. De hecho, en este campo, dudosamente, eh, podríamos hablar de algo que ya esté terminado, ¿no? Y que no sea sujeto a mejorarlo, ¿no? Se puede ir mejorando. Entonces, mucho de lo que se hace en PBE se documenta, pero también se, digamos, permite formular estas guías, protocolos o manuales, ¿no?, para el ejercicio clínico. Como proceso, pues bueno, en otros países, sobre todo en países como Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, pues hay organismos, ¿no?, que están trabajando constantemente, repito, en la cuestión de política pública coherente con la evidencia, y uno de ellos pues es el IBB, que es el organismo de Estados Unidos sobre ciencias de la salud, llamado de práctica conductual o prácticas conductuales basadas en la evidencia, y ellos exponen este proceso, no únicamente ellos, ¿no?, pero de ahí lo tomé. Un proceso que inicia con la formulación de preguntas clave, preguntas que pueden ser de diferente orden, pero que están vaya dentro de la práctica en psicología clínica. Dándote un ejemplo así en corto, yo formo parte de un grupo de estudio a razón de lo que es el modelo de entrenamiento conductual de padres. Entonces, en ese grupo de estudio nos hacemos preguntas. Una pregunta, vamos, básica es, si vamos a hablar de intervenciones bajo este modelo, ¿dónde está la evidencia de esas intervenciones, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro caso, pues nosotros hemos recurrido, entre otras, a estas fuentes, ¿no? La División 53 de la APA, la Sociedad de Psicología Clínica Infanto-Juvenil, que tiene esta organización derivada sobre efectividad en psicología, perdón, efectividad en psicoterapia infantil y adolescente, con respaldo empírico, y pues que tiene su propia revista, ¿no? Es una revista arbitrada, revisada en pares, entonces de ahí es donde nosotros hemos, entre otras fuentes, insisto, tomado eh, algunos elementos, ¿no?, para hablar de nuestra práctica en lo que es la investigación de entrenamiento conductual de padres. Entonces podemos acceder a esa evidencia que está disponible, evaluamos su relevancia a partir de aquellos criterios que exponíamos más arriba. Eso daría para desarrollar mucho más el tema, ¿no?, de cómo podemos evaluar la relevancia de las intervenciones desde las revisiones sistemáticas, desde los metaanálisis, inclusive desde la revisión directa de ensayos clínicos aleatorizados o de cualquier otra metodología, ¿no?, de la que emane precisamente la prueba científica. ¿Qué nos ha permitido eso? Por ejemplo, en este caso, artículos como esta revisión sistemática sobre tratamientos psicosociales para el comportamiento disruptivo infantil, pues que nos ha permitido tomar decisiones con respecto al proyecto de estudio, ¿no? Esas decisiones, pues es mejor no tomarlas a ciegas,
basándonos en nuestras corazonadas o nuestras creencias, es decir, en los sesgos, sino más bien sometiendo precisamente la evidencia a revisión, consultar estas revisiones, saber en qué consisten estas revisiones, porque no es nada más decir, bueno, pues ahí dice que tiene evidencia, sino saber por qué hay eso que se concluye dentro de estos estudios y poder tomar, pues ahora sí que la mejor decisión con la mejor evidencia, evidencia me refiero con la de mayor calidad, ¿no? Consistencia. Eso nos permite, pues, analizar o ajustar, ¿no? Precisamente lo que nosotros estamos haciendo en términos de poner a prueba ciertas formas de intervención psicoterapéutica infantil en este mismo asunto que se esboza aquí en el título de este paper. Y pues de ello surgirán otras preguntas clave y este proceso vamos circulando, ¿no? Vamos transitando en estos diferentes momentos. Si lo vemos en términos concretos, pues son formas de comportamiento muy específicas las que se dan en cada uno de estos, digamos, momentos que conforman este proceso, ¿no? Entonces, no son ocurrencias, no son cosas que hacemos, digamos, porque un día en la mañana nos levantamos, soñamos con ello, sino más bien nos sujeta al estudio constante, al estudio constante. Creo que eso muchas veces puede generar cierta aversión, pero bueno, también con el tiempo genera muchísimas satisfacciones. Eso te lo puedo garantizar. Muy bien, ya estamos arribando a la parte final. Ya aquí lo que hablo son nada más una serie de aclaraciones sobre lo visto anteriormente. Sé que, digamos, el tratamiento que he hecho del tema sugiere así como que, oye, pues entonces práctica clínica basada en evidencia no es otra cosa que hablar de nada más tratamientos empíricamente respaldados. No, no es lo mismo. Práctica clínica basada en evidencia es un rubro, una categoría muy amplia en la que de hecho hablar de tratamientos empíricamente respaldados pues va incluido, ¿no? Es decir, esto último va dentro de lo primero. Entonces es importante tomar en cuenta precisamente que la PBE conjuga un montón de cosas, ¿no? Ya lo habíamos dicho casi al principio, pues conjuga conocimientos sobre la parte de la evaluación, la parte de la intervención, la parte de elaboración de prognosis, de pronóstico, todos aquellos, digamos, rubros que se cubren en eso que llamamos práctica psicológica en el ámbito clínico. Otra cuestión, no hay que promover, mucho menos reforzar la pedantería con respecto a caer así como en esto sí tiene evidencia y entonces lo que no esté reportado con evidencia, entonces no tiene evidencia, entonces es malo, debemos desecharlo, debemos hacerle el puchi, debemos hacer una cacería de brujas. Espero que no hagamos eso, ya que ausencia de evidencia no es lo mismo que ausencia de efecto de otros procedimientos. En todo caso, si algo no está dentro de esa clasificación que veamos de niveles de evidencia, pues lo que se tiene que hacer es poner a prueba, ¿no? Entonces, si yo hago una afirmación de que este procedimiento funciona, pues yo tengo que demostrar cómo es que funciona, por qué es que funciona, ¿sí? Entonces, no caigamos en esto, compañeros, que muchas veces termina alejando más a la gente que puede tener intereses legítimos en este campo y pues tratemos de acercarlos, ¿no? Clarificando precisamente y presumiendo, ¿no? Las bondades de la PBE. ¿Cómo identificar cuando una PBE es, ¿cómo decirlo? Está, ¿no? Perdón, ahí por, por, el, por mi confusión. Lo podemos identificar de varias formas. Una de ellas pues, es precisamente que haya producción científica alrededor de esa aproximación en particular. Ya vimos algunos criterios de arriba, ya vimos, repito, algunos niveles de evidencia. Es muy importante que también tomemos en cuenta que, permíteme, estoy consultando algo acá.
Permítame. Bueno, decía que tiene que ver con esta parte de que haya revisiones, que haya estudios que lo respalden. También tiene que ver con que haya centros que estén formando y entrenando, voy a decirlo así, recurso humano en términos de psicólogos, psicólogas clínicas, que puedan ir desarrollando precisamente una serie de habilidades para intervenir utilizando esos procedimientos, que también se elaboren guías, manuales, protocolos dentro de lo que es esa intervención en particular, que se tenga muy claro cuáles son las pautas bajo las cuales podemos decir que estos protocolos, que estas guías de actuación están fundamentadas, es decir, hay criterios siempre preestablecidos, eso es inevitable, es muy importante que se tengan en claro. Y pues también, como decíamos hace rato, de la experiencia del clínico, en términos de su comportamiento, que este sea competente, que este sea habilidoso, pero también la voz de los usuarios. Y creo que esto último hay que subrayarlo. Quizás a veces parece que esto nada más tiene que ver con los profesionales de la psicología clínica, tanto en investigación como en práctica, pero también tiene que ver con lo que los individuos, los usuarios de estos servicios reportan sobre ellos. ¿Sí? Entonces, así lo podemos identificar. Si cuenta con estos elementos, posiblemente estamos frente a una práctica clínica basada en evidencia. Aquí simplemente proyecto algunos textos por si no estás, más bien por si tú estás interesado en conocer más al respecto, en irte adentrando en ello, pues algunos textos en español que creo pueden ser bastante buenos en ese interés, para cubrir ese interés, ¿no? Tenemos este de Mustaca, que se reportó en la revista latinoamericana de psicología. Tenemos este otro de la y Craco, en ciencias psicológicas, una revista también importante de América Latina. La Universidad de Tamaulipas, pues a través de este grupo de investigadoras, investigadores, editó este texto. Es una excelente revisión. De hecho, sugiero encarecidamente pasarle lectura al capítulo 1 y 2. Me parece que hizo una gran labor de síntesis, de articulación entre lo que es la información, vamos a decirlo así, tanto a nivel histórico como, decía hace rato, a nivel estructural, de lo que son las prácticas o intervenciones con apoyo empírico. Entonces creo que este texto es fundamental para irse adentrando en el tema. También pues la revisión de algunos sitios web. Aquí no pienso explicar en qué se trata cada uno de ellos, pero digamos que si tú quieres ver listados de tratamientos eh, eficaces, como tal, de probada eficacia, pues bueno, tienes estos sitios para hacerlo. Lo reportan de manera diferente, ¿no? De hecho, SAMHSA, pues es una agencia, ¿sí?, que provee ciertos servicios en el ámbito de la salud mental y del abuso de sustancias, y Estados Unidos, y pues ahí están enlistados, ¿no?, los tratamientos, su nivel de evidencia, inclusive las referencias, ¿no?, en donde puedes consultar más al respecto. Estas que tenemos al lado derecho, pues son agrupaciones que tienen ya varias décadas trabajando y que precisamente a lo que se dedican es a realizar estudios de tipo metaanálisis, a realizar revisiones sistemáticas sobre la eficacia reportada, ¿no?, de diferentes intervenciones en el ámbito de la salud, evidentemente también de la psicología clínica. Consort, pues, es el organismo que ha establecido, con el que se guían la mayor parte de investigadores en ciencias de la salud, en la clínica, para establecer, ¿no?, los ensayos clínicos controlados. Consort, pues, en resumidas cuentas, lo que nos dice es cuáles criterios
vas a tener que ir cumpliendo, cómo vas a reportar tu ensayo clínico, es algo fantástico, ¿no? Tan digno de ser estudiado si quieres en algún momento pues, hacer precisamente investigación de ese tipo. Y si no crees, no vas a hacer investigación de ese tipo, pues mira, no te estorba absolutamente nada conocer al respecto. Ahora que sí, vamos terminando. Pues sigue que haya en las universidades que se oferta, digamos, la carrera de psicología, con proyección quizás a un posgrado, a una especialización en psicología clínica, pues tiene que haber un diseño curricular coherente, ¿no? No me extenderé en ello, simplemente es una invitación a que revises los diseños, por ejemplo, de las universidades en tu país, en tu localidad, que están haciendo esto, ¿no? Que están orientadas, vamos a decirlo así, científicamente, ¿no? O que la práctica se busca que vaya en ese sentido. Hay que consumir ciencia, no solamente hay que leerlo, aunque la verdad creo que es una muy buena manera de irle entrando a todo esto, a partir de lo que se ha reportado, insisto, pero también consumir ciencia tiene que ver con formarse científicamente. Creo que ahí regresaría al punto del modelo eh, que llamábamos, perdón, que se conoce como de practitioner researcher, es decir, de practicante investigador. Creo que son formación complementaria cuando hablamos de alguien que se va a dedicar al ejercicio, en este caso la psicología clínica. Hay que trabajar también la generación de líneas de investigación pertinentes, pertinentes, pues decíamos hace rato, no es que todo valga ni que valga lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de, y ahora sí lo apropiado, lo adecuado que es hacer investigación en una cuestión en particular, ¿no? Me gustaría en algún otro momento, pues, hablarte de la línea de investigación en la que te decía, pues, trabajamos un grupo de estudios sobre entrenamiento conductual de padres. Bien, hay que aumentar la validez en nuestro contexto. Mucho de lo que puedas encontrar sobre práctica clínica basada, o psicología clínica, perdón, basada en evidencia, te vas a dar cuenta que está en inglés. Y esto pues nos dice que no es que no los haya, pero tiene que haber mayor trabajo, sobre todo en América Latina, que es donde nosotros, espero, eh, nos encontremos bien, pues los procedimientos no solamente se trasladen, ¿no? Como se han aplicado en otros países y hacerlo igual acá. Sabemos que eso sería un error bastante grande, por cierto, sí que tenemos que hacer adecuaciones, adaptaciones de estos protocolos de intervención, estos protocolos de evaluación a las características precisamente étnico-culturales, sociales de nuestro contexto, ¿sí? Y en eso es un asunto pendiente. Vamos haciendo. Y por último, pues desarrollar tecnologías apropiadas. ¿Apropiadas a qué? Pues precisamente a nuestro contexto. No podemos hablar de eficacia y utilidad si no entendemos, como veíamos hace rato en el modelo, pues el contexto en el que insertamos, ¿no? Estas componentes de la práctica basada en evidencia. Entonces, trabajemos, sé que lo repito mucho, pero lo repetiré de manera incansable, trabajemos por el desarrollo de tecnologías apropiadas. Pensemos en que tenemos una gran oportunidad, todas y todos nosotros, con respecto a esto, ¿no? Y la oportunidad, pues, se da a partir de la plataforma que es la investigación científica. Por tu atención, te agradezco muchísimo. Dejo acá mi contacto, mi correo electrónico, algunas redes sociales en donde me puedes encontrar y también el trabajo que desarrollamos en el grupo ABC Conductual. Les mando un abrazo a la distancia y espero que este material pueda ayudarte a mejorar tu práctica profesional. Hasta luego.